esta charla yo la descargo en mi computador y al descargarla en mi computador se la mando a los profesores con un link para que ustedes puedan ver el video. Em, entonces se lo tienen que pedir a sus profesores, no me lo pidan a mí porque imagínense, estar mandando la cuestión todo el tiempo a cada rato a todas las personas se me dan collera. Entonces, porfa, pídaselo a su profesor el día de mañana, yo creo ya, porque tengo que descargarla, tiene que procesarse y tengo que subirlo al OneDrive. Y eso toma un rato. Entonces, el día de mañana yo creo que ya van a poder tener esta charla a su disposición. ¿Ok? Genial. Listo. Entonces, miren, voy a hacer acá solamente un repaso como de las ideas principales de lo que es la pasantía en este modelo que encuentro que explica bastante bien lo que nosotros esperamos de ustedes. Lo que nosotros esperamos de ustedes, ¿ok? Bien, vamos a hablar de el modelo del triple rombo. El modelo del triple rombo es como una imagen mental. Esto lo usan en un framework o en una metodología ágil que se llama Design Thinking. ¿Ok? Pero el modelo del triple rombo nos va a ayudar a entender muy bien qué es lo que se espera de ustedes en la pasantía, ¿no? Y esto lo he ido aquilatando con el tiempo, lo he ido aterrizando con el tiempo y se los comento hoy día porque ya tengo como bien apretado el asunto y y todavía están en tiempo y en forma de hacer las mejoras necesarias para que les vaya increíble hacia el fin de semestre y por supuesto también en la defensa. Puede haber excepciones y obviamente esto ustedes tienen que validarlo con sus profesores, pero hablemos del 80-20. ¿Ya? Esta es como una explicación muy corta de 20% que explica como el 80% de todos los proyectos de pasantía que ustedes podrían llegar a hacer. ¿Ya? Hay ciertas excepciones, ingeniería civil tiene algunas excepciones, bioingeniería tiene algunas excepciones que tienen un tinto más de investigación. Pero para la gran mayoría de los estudiantes, esto es como el concepto que hay que tener detrás y esto es lo que hay que tratar de visitar conceptualmente para poder tener una buena pasante, ¿ya? Un buen proyecto y una buena explicación del proyecto. Entonces, vamos a encontrar cuatro momentos, ¿ya? Cuatro momentos, estos cuatro momentos los vamos a clarificar con tipos de preguntas. El primer momento, el primer momento es un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto que me están pidiendo? ¿Por qué el problema es un problema? Y esto lo hablamos en la charla anterior, ¿sí? La del 16 de septiembre. ¿Por qué el problema es un problema? ¿Por qué yo debería dedicar tiempo a esto? ¿Por qué me lo están pidiendo? ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Ya? ¿Y por qué la empresa está tan interesada en resolver este problema? Todas esas preguntas de por qué van a ser, y un por qué bien suspicaz, pero desde el aprendizaje, van a permitir que yo pueda contar una historia a partir de los datos y los números justificando por qué tengo que resolver este problema. ¿Ya? Entonces, y ya vamos a hacer un pequeño doble clic. Después nos vamos a pasar a una segunda etapa, a un segundo momento, que es el qué. El qué. Bueno, entonces ya sé por qué tengo que resolver esto que me están planteando. Pero ahora digo, ¿qué voy a resolver de aquello que observé? ¿Qué voy a resolver? ¿Hasta qué punto voy a resolverlo? ¿Qué parte? ¿Y qué solución, de nuevo, qué solución también voy a proponer? ¿Y qué solución yo debería implementar? Responde un qué. ¿Qué tengo que hacer a partir de todo lo que investigué? Un qué. Tercera etapa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo implemento esa solución? ¿Cómo a partir de esa solución resuelvo el problema? ¿Cómo hago que se use la solución que tengo que usar, que tengo que implementar? ¿Cómo obtengo los resultados que estoy esperando? ¿Cómo? Puros cómo, ¿ya? Y tengo que contar esa historia de cómo. ¿Cómo fue resolver el problema? ¿Cuáles dificultades tuve? ¿Qué limitaciones tuve que sobrellevar? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Puros cómo. Métodos, formas, números, análisis. ¿Ya? Y después
tenemos una última etapa que es una reflexión. Reflexión o retrospectiva. La vamos a llamar. Y esto tiene que responder, está fuera de los rombos. Ya les voy a explicar por qué está fuera de los rombos, pero porque no es como un momento de brainstorming, ¿sí? Pero acá voy a tener que responder cómo lo hice. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué tuve que hacer que me pidieron, pero que yo lo habría hecho de otra forma? Una mirada crítica que viene ahora para el futuro. A partir de lo que hice, qué dificultades tuve y cómo pueden sobrellevar esas dificultades. Reflexión, aprendizajes. ¿Ok? Bien. La charla anterior, la charla anterior estuvo centrada en técnicas de este lugar. Cuando tú ya llegas de este lugar, tiene todo un proceso reflexivo, de iteraciones, de vueltas para atrás y qué sé yo, y yo voy convergiendo hacia lo que llamamos este punto de aquí. Este punto de aquí lo vamos a llamar punto de vista. Tú tienes un punto de vista de el problema. El punto de vista industrial, el punto de vista mecánico, un punto de vista, o bien dicho, un objetivo. Esto es lo que voy a resolver. Y eso va en el qué. ¿Qué voy a resolver? ¿Sí? Voy a minimizar, voy a reducir, voy a aumentar, voy a mejorar la visibilidad, voy a reducir la cantidad de reparaciones que hay que realizar, voy a aumentar la vida útil de una maquinaria, voy a... ¿Qué? Objetivo. Objetivo SMART. Y lo conversamos. Ahora viene la parte del qué. ¿Qué hago? Y ese qué hago vuelve a tener, ahora en azul, vuelve a tener un proceso reflexivo. Un proceso reflexivo, de vuelta para acá ¿Y por qué lo llamamos el triple rombo? Y no les comenté. Porque en esta parte, en esta parte de aquí, yo tengo un proceso de divergencia y después un proceso de convergencia hacia un punto de vista. Por eso hablamos del triple rombo. Y por supuesto que después en una segunda etapa, aquí, yo voy a tener un proceso de divergencia en cuanto a las soluciones, y les voy a mostrar algunas técnicas, y un proceso de convergencia hacia una solución en particular, para llegar a este lugar de acá. Y este lugar de acá va a estar la solución. ¿Sí? En esa solución, entonces yo me voy a basar. Y ojo, una solución no es, y lo vamos a ver, no es una herramienta en sí. O sea, tú tienes problemas de seguridad en tu casa. La solución no es comprarte un martillo, unos clavos y unas maderas. Tu solución es hacer una reja. Y eso implica mucho más que el martillo, el clavo y las maderas. ¿Me van siguiendo, cierto? Una solución va a resolver el problema o la parte del problema que tú necesitas resolver. Las herramientas apoyan, habilitan esas soluciones. Entonces, soluciones de sistemas de información, soluciones tecnológicas, no son soluciones en sí, son herramientas. ¿No? Los sistemas de información son herramientas, porque por sí solos no solucionan nada. Ustedes tienen que implementarlos de cara a intervenir procesos para que esas mejoras resuelvan el problema. Me van siguiendo, ¿ok? Me van siguiendo. Bueno, después del último rombo les voy a hacer un spoiler. Um, Uno acá trata de encontrar las metodologías, las formas, ir implementando, probando, piloteando, hasta que llegas acá a una solución con una implementación. Con una implementación. Y por supuesto que después el proceso reflexivo es resolver preguntas y reflexionar, ¿no? Me han llegado informes con una conclusión de 3 líneas. Eso no es una reflexión. Una reflexión tiene por lo menos una página mínimo. Una página y media de retrospectiva, de entendimiento, de reflexión profunda respecto de lo que hice. ¿Ya? Bien. En esta charla nos vamos a enfocar en esta parte. Aquí.
La charla anterior hicimos la parte roja. En esta charla nos vamos a enfocar en esta parte. La siguiente charla habla de visualización de datos. Por lo tanto, va a tener una parte del cómo. Pero es más que un cómo, es cómo mostrar datos, ¿ya? Y eso te va a servir tanto para la parte inicial como para la parte final de cara a la presentación de la breve defensa. Pero los cómo ahí sí que son tremendamente diversos y depende mucho de cada carrera, de cada solución, de cada problema, es demasiado disperso. Entonces no podemos hacer algo genérico. Sí podemos hacer algo genérico en métodos de los por qué y de los qué. Los cómo de cada una de las soluciones son tremendamente variables, ¿ya? Y por eso es que ni siquiera nos atrevemos o ni siquiera intentamos hacer una charla al respecto. Eso, ¿ya? Bien, entonces, dicho eso, y espero que si quieren le pueden sacar una foto, le pueden sacar un pantallazo. Dicho eso, nos vamos a meter ahora entonces en el qué. ¿Cómo resolvemos este qué solución yo podría implementar? ¿Y cómo llego a esa solución? ¿Cuál es mi proceso mental? ¿Cómo hago este ir y venir, este camino para poder llegar a una solución que convenza y que de verdad no solamente yo sepa que resuelve el problema, sino que cómo llego a esa solución justificadamente? ¿Y cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas preguntas que tengo que hacerme para poder entregar una solución completa, ¿no? Una solución compleja, completa, y no solamente la herramienta? Porque la herramienta, de nuevo, una herramienta por sí sola no hace nada, de verdad. Es decir, tú querés comerte un almuerzo y tenías un tenedor ahí, el tenedor no hace nada solo. Tú tenés que tomarlo y comer, pero tú tenés que hacerlo con la herramienta. Pero también podríais comer con la mano si no lo tuvierais. Entonces tú estás resolviendo un problema de no ensuciarte las manos con esta herramienta. Por lo tanto, esa herramienta habilita una solución, que es el hecho de comer sin ensuciarte. ¿Te fijáis? Entonces, desde esas ideas bien como cotidianas o pedestres, si lo queréis, eh, estas ideas trata de llevarlas a tus proyectos, a tus procesos, ¿ya? Bien, si le sacaron pantallazo, entonces voy a, eh, voy a dejar de compartir y les voy a compartir una presentación que hizo un muy buen amigo mío, un amigo muy cercano, eh, respecto del estado del arte. Él es investigador, doctor en inteligencia artificial y es un poco un mentor para mí. Y creo que esta PPT refleja, si estas pocas slides van a reflejar muy bien cuál es el objeto y por qué tenemos que hacerlo de esta forma, ¿ya? Em, entonces voy a compartir pantalla. Ok. Están todos viendo mi presentación, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí. Genial, gracias. Qué bueno que los puedo escuchar. Bien, entonces, em, solamente a modo de protocolo, eh, voy a contestar rápidamente la pregunta de Joaquín Cortés, que dice: en su opinión, la cantidad de páginas aportan calidad al informe final, aunque algunas secciones sean para detalles concisos. Nosotros necesitamos un informe de máximo 6.000 palabras. Pero eso no dice, si es que son 6.000 palabras que no dicen nada, no sirve. Lo que hay que usar es usar bien esas 6.000 palabras. El N de las páginas o el N de las palabras eh, no dice mucho, la verdad. Les ponemos 6.000 porque es más o menos un informe como de 30 páginas aprox, dependiendo de la letra que usáis, dependiendo de la cantidad de fotos que ponéis, dependiendo pero, pero en esa cantidad de palabras tú ya deberíais tener un informe completo final. Atención, informe final. El informe 2 es de 3.000 palabras solamente, ¿no? Eso, para contestar la pregunta ahí de Joaquín Cortés. Bien, entonces estado del arte. Atención. La primera pregunta que uno debiera hacerse es... em, estaba buscando mi celular y se me perdió. Bueno, en fin. La primera pregunta que uno debería hacerse es: ¿qué es un estado del arte? ¿Qué es el estado del arte? ¿Sí? Esta PPT está un poco orientada hacia sistemas de la información, pero traten de tomar el general. Yo traté de cambiarle algunas cosas, pero traten de tomar el general, ¿ya? El estado del arte, atención, mira, el estado del arte se define como
la etapa más reciente en el desarrollo de un producto, incorporando las ideas y funcionalidades más nuevas. Ese es el estado del arte. Entonces, cuando hablamos del estado del arte, estamos hablando del borde del conocimiento humano. Estamos hablando de la reja. De ahí para allá no tenemos idea. ¿Sí? Ese es el estado del arte. Entonces, cuando te van a hablar de soluciones, el estado del arte se refiere a cuáles son esas soluciones que, gracias a las nuevas ideas y funcionalidades que la habilitan, permiten a las compañías conseguir una ventaja competitiva. Y ahí está la idea de valor. ¿Sí? Acuérdense que el valor se crea cuando se entrega, y ese valor que se entrega es el que ustedes están tratando de aumentar, haciendo las mejoras que tengan que hacer. ¿Dale? Entonces, por eso es que necesitáis saber el estado del arte. Porque si tu compañía, tu empresa, tu organización adquiere ideas, herramientas, soluciones, funcionalidades que habilitan esas soluciones que tú vas a implementar, van a estar un paso más adelante. Por eso es que tú muchas veces quieres automatizar los procesos. Porque eres más rápido, eres más eficiente, te equivocas menos. ¿Sí? Y tantas otras situaciones. ¿Sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la app de Copec. Me imagino que aquí muchos de ustedes ya han usado la aplicación de Copec, que es extraordinaria. Yo la uso cada rato. Eh, pero es una app de pago que permitió a Copec aplicar una estrategia de fidelización solamente comprando combustible, ¿cachai? ¿No? Comprando benzina, que es absolutamente un commodity. Entonces yo prefiero ir a Copec y pagar con la aplicación porque funciona de forma extraordinaria que ir a cualquier otra. ¿Te fijáis? Entonces es una ventaja competitiva porque yo elijo ir más a Copec. Aquí debe haber varias personas que están trabajando en Copec y en Enex. Pero no me maten, pero es así, po, ¿ya? No sé si hay alguien en Shell. Creo que no hay nadie en Shell. Pero puedo equivocarme. Bien. Entonces, ¿cómo se hace entonces un estado del arte? ¿Cuáles son sus etapas? ¿No? Sebastián, una pregunta corta. Profe, pero en este caso, claro, la aplicación de Copec es un éxito, pero según yo también es por el contexto de la empresa. No afecta también como en el momento en el que está la empresa, porque para lograr Por la supuesto, fidelización es por porque Copec supuesto, está presente en muchas partes de Chile y tiene también las puntos Copec, que es para canjear los puntos. Entonces, ¿cómo se por aborda la supuesto. situación si es que no tenemos, por ejemplo, la situación actual de Copec? Ya vamos un poco para allá. Pero calmación. Estamos hablando primero del estado del arte. Estamos hablando del borde. Entonces tú dirías, si tú estás en una compañía que vende combustible, pero tení dos bombas de benzina, una en Olmué y otra en Limache, son chiquititas, obviamente tú sabís que Copec está haciendo esto. Pero por supuesto tú no te vas a poner a desarrollar una aplicación como la de Copec y no vas a tratar de competir con Copec en eso. Quizás vayas a fidelizar porque tu problema es la fidelización de clientes, vayas a fidelizar de otra forma. ¿Te fijáis? Ya, Pero el perfecto. punto está en que tú debes conocer cuál es el borde de la fidelización en Chile respecto de las bombas de benzina. Me seguí, ¿o no? Sí, profe. Ya. Listo. Gracias. Entonces, el objetivo de este análisis, que se llama estado del arte, y ojo, atención, esa palabra es clave. Esta palabra es clave. Análisis. Es un análisis. No es contar una historia, no es mostrar solamente un caso, es analizar. El objetivo del análisis es identificar cuáles son las ideas más recientes en el área de trabajo. Debe proveer información para la toma de decisiones. No sacar una solución. El estado del arte no es para obtener la solución a implementar. Acuérdate que tú estás dentro de un rombo. El estado del arte te permite esta parte, la divergencia. Entonces tú vas a estar aquí revisando el estado del arte, para allá, para acá, quién hizo qué y qué, para después recaer en la solución. ¿Sí? Y esa parte de escoger la solución tiene otra etapa, dentro del mismo proceso, pero es otra etapa. ¿No? Es la etapa de la obtención y análisis de las soluciones. Listo. Entonces, esto tiene dos etapas. Primero, búsqueda y descarte y después va a tener el análisis comparativo. Entonces vamos a ir con la primera etapa. La primera etapa em, se llama búsqueda y descarte. Tú tenés que ir a buscar fuentes que son aceptadas socialmente como confiables.
acuérdense de esto de confiar en una fuente, tiene que ver con una transitividad de conocimiento. ¿Cachai, no? O sea, si mi profesor, si es que la comisión confía en cierta fuente, yo también voy a poder confiar en esa fuente, por lo tanto, si yo doy esa fuente de investigación, va a estar bien para mi proyecto. ¿Cuáles son fuentes confiables? Las universidades, los estudios de las universidades, las tesis, las investigaciones, los papers. Las consultoras, sobre todo consultoras que no estén pintadas con alguna marca en particular. O sea, consultoras objetivas, consultoras, digamos, agnósticas en las tecnologías que yo estoy investigando y trabajando. Comunidades en general, comunidades, fundaciones, etcétera, que hagan investigación seria. Y por supuesto que el mercado. El mercado dice cosas, el market share, etcétera, ¿no? Una segunda fuente es buscar usando Google, ChatGPT de manera general, lo que nos va a entregar links a otras fuentes, pero no una respuesta en particular. Yo aquí no estoy buscando una respuesta, yo estoy buscando un borde. Es un cómo se hace, un qué hay allá, afuera, que me permita solucionar este problema. ¿Cuántas cosas hay lo más diversas posible? Y finalmente debemos evaluar nuestras fuentes. Evalúa tu fuente. No la des por garantizada. Claramente ningún periódico de circulación nacional sirve como fuente. Cuando tú ves un estudio que hace la tercera, ese estudio no lo hace la tercera. Ese estudio lo hace una entidad independiente. Tenéis que ir a la página de esa entidad independiente, obtener el estudio y leer el paper que escribieron. Porque claramente la tercera, el Mercurio, Nuevo Mundo, no tengo idea, todos los medios tienen una línea editorial y tratan de mover su discurso hacia esa línea editorial. Tú como investigador, como ingeniero, no te sirve esa línea editorial. Tú necesitas la objetividad real. Y eso lo vas a encontrar en los estudios. ¿Sí? Lucas. Profe, buenas tardes. Cuando hablamos, por ejemplo, ok, dando esa misma línea, si hablamos, por ejemplo, de instituciones del país, ¿sigue siendo no válido? ¿Por qué O, no? ¿ah? O sea, si tú me decís el INE, el Banco Central, sobre todo entidades independientes, ¿sí? El Que son... censo, bueno, el censo creo que no, pero por ejemplo un ministerio, que un ministerio saque una declaración. Por Es que es ejemplo, el distinto Ministerio una de... declaración del ministro, atención, No, es no, distinto no, una no, no, declaración del no declaración del ministro ministro. Pero sí, por que un ejemplo, estudio serio avalado por una universidad que hizo un ministerio en particular. Es distinto. Pero por ya, ejemplo, pongamos el ejemplo de lo que pasó con el estudio del Banco Central respecto del fenómeno de las 40 horas, de la ley de las 40 horas. El Banco Central va y emite un informe con datos, con números. ¿Cachai? Eso es opinable. Y lo opina un ministerio, o lo opina un candidato, o lo opina. Se opina. Pero tú tienes que ir a la fuente a ver qué dice el informe. Y a partir de eso tú tomas tu idea y la expones. A partir de todo lo que tú has visto. ¿Sí? Me explico, ¿cierto? sí, o sea, llevándolo quizá un poco más al caso, yo por ejemplo estoy viendo el tema del plan de emergencia habitacional. Como que ahora, la semana pasada estuvo bien de moda el tema. Estoy de acuerdo. Y, y, por ejemplo, no sé, yo para el informe ocupé muchos datos que están publicados en el Ministerio de Vivienda. No opiniones, sino publicaciones de Es tal. que es Que el están, dato, po. claro, que Es están el dato. respaldados. Ya. Es el dato. Entonces, ya. Digamos que el dato mata el relato. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros te estamos pidiendo un análisis. Y si es que te remontáis a la famosa pirámide del conocimiento, te fijáis, acá tú tenías el dato y acá tú tenías la información. Y tenéis después el conocimiento y tenéis la sabiduría, ¿cierto? Lo que te estamos pidiendo es un análisis. Entonces, no me sirve solo el dato. Yo necesito que subas aquí y que analices, que cruces, que juntes. Y a partir de eso, no emitir un juicio, mostrar ese análisis. ¿Cachai? Claro. Ya, entiendo. Pero buscando siempre, atención, buscando siempre la objetividad, no el abanderamiento. ¿Ya? Eso. Bueno, hay una forma de
evaluar la fuente. Y es este modelo que está a la derecha. Y lo vamos a ver como en detalle, mira. Pero antes, con respecto a las fuentes, universidades. Te voy a ir a Harvard, al MIT y otras que tienen publicaciones que analizan este estado del arte. Está el Harvard Business Review, el MIT Sloan Management Review y hay muchas revistas de muchas universidades, universidades inglesas, alemanas e incluso también acá en Chile. ¿Ya? Pero objetividad. Las consultoras, las consultoras más grandes publican análisis de las soluciones más relevantes. Está Deloitte, Boston Consulting Group, Accenture, Gartner. ¿Ya? Y por ejemplo, el cuadrante mágico de Gartner, que era este ejemplo que vemos acá. Este es un análisis que se hace anualmente respecto de los sistemas de información. Tienes las comunidades, por ejemplo, la comunidad open source. La comunidad open source es tremendamente objetiva, ¿no? Está bien poco abanderada. Está muy abanderada por lo open source, pero cuando emite juicio respecto de GCP o los que están más en la parte del sistema de información, de GCP o de Azure o de ¿cómo se llama? De Amazon Web Services o de Huawei o de qué sé yo, te emiten una objetividad, ¿no? Tengo una pregunta en el chat. Em, Debo nombrar tanto lo que sucede dentro de la empresa como fuera. Uno debiera hacer una relación, porque también tenéis que saber en qué posición está la empresa, Donato, respecto del mercado. ¿Ya? Em, Eso. Y, y el mercado, market share o análisis de mercado del Ministerio de Economía, análisis ¿cómo se llama? Del CERNAC, análisis objetivos, ¿ya? La Comisión para el Mercado Financiero, entidades gubernamentales que sean independientes del gobierno, que hay muchas, ¿sí? Etcétera, ¿ya? Pero esto es hacer un estado del arte serio. Esto es hacer un estado del arte serio. No es ir y googlear y encontrar dos o tres historias y chao. Hagamos un análisis serio, ¿ya? Bien, ¿qué pasa con esta metodología que se llama CRAP? ¿No? Tengo que evaluar todos estos ítems, estos 5 ítems. Primero, currency. ¿Cuándo fue publicada la información que estáis leyendo? Porque claro, si estáis hablando de inteligencia artificial y lo que estáis leyendo se publicó hace 30 años atrás, claramente esa cuestión ya está obsoleta hace rato. De hecho, es más, si es del año pasado ya podría estar obsoleto. Pero si estáis hablando de, no sé, estado del arte, de test de dureza de los metales, podéis obtener información del estado del arte de hace 50 años atrás. ¿Cachai? Entonces, ¿cuándo fue publicado? Te va a decir si es que vamos bien o vamos mal. Cata, Hola, ¿se escucha? se escucha bien. Ya, perfecto. Mi duda es, cuando hagamos el informe, en la parte de estado del arte, porque a mí me ha tocado hacer en algunos ramos estado del arte y nos piden citar abajo, como pie de página, las páginas web, o sea, o de donde sacamos la información en este caso. Sí, siempre Em, citada tipo APA. ya, esa era mi duda, si tengo que Sí, citar al claro. final solamente o tengo que ir Mm. citando, pero a pie de página, que es como me han pedido en Mira, otras yo cosas. no tengo una norma en ese sentido. Lo importante es que la cita Ya. esté. O sea, si tú estás hablando de alguien o de algo, me tenéis que contar de dónde lo sacaste. Ah, ya, ¿Cachai? pero se puede No es también que no hacer de la otra confiemos, forma. atención, no es que no confiemos en ustedes, ojo, no se sientan mal, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que ustedes son estudiantes y están buscando información afuera, entonces nosotros necesitamos saber que la información que están obteniendo es verídica y es confiable. Ya, ¿Cachai? perfecto. Entonces no habría problema si es que uno cita igual a pie de página, que a veces me decían que era más ¿Mm? fácil como para buscar la información. Valídalo con tu Ya, profe por último, ya, pero perfecto. da un Ya, poco lo mismo gracias. en mi caso, esta es mi opinión, ¿no? Pero es discutible, ¿no? Bien, segundo tema, que la información sea relevante. ¿Cómo se relaciona con mi problema? Atención, en este caso.
¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi problema? ¿No? Y mi tipo de problema. Y mi profundidad del problema. ¿Por qué es relevante que yo hable de esta cuestión? Por ejemplo, no tengo idea, pues, si yo soy mecánico y estoy hablando sobre engranaje y de repente me pongo a hablar de IoT, ¿por qué es relevante el IoT, el Internet de las Cosas? ¿Qué tiene que ver? ¿Cachai? Entonces tienes que hacer el link. Ah, lo que pasa es que los engranajes se miden a partir de sensores. Ah, y los sensores están conectados a Internet. Ah, y la mejor técnica para hacer es usar IoT con técnicas de bla. Ah, pero necesito generar link. Necesito que esto esté enganchado, y si no, es como empezar a leer otro libro, nada que ver. ¿Ya? Authority tiene que ver con quién escribió esa información, la fuente. Porque esa fuente es confiable o no. Y de nuevo, chiquillos, pongan harta atención en esto. De esos blogs que hay de repente por ahí perdidos, créanme que porfa. Una vez me tocó, estuve haciendo una investigación sobre modelos de. Ustedes saben, pues yo trabajo en informática. Modelos de no code, que es básicamente programar con bloquecitos. Y hay una plataforma que se llama N8N para hacer no code. Y claro, tenían un artículo respecto de todas las plataformas más usadas y más modernas para el no code. Y adivinen cuál era la mejor, po. N8N era lejos la mejor y la que le ganaba a todo el mundo. Pero caché que el mismo N8N estaba haciendo ese artículo. Entonces se cae solo, ¿te fijáis? Aquí tenemos que buscar objetividad. Entonces, quién escribió es muy importante. ¿Ya? Accuracy. Y esta es una pregunta clave. ¿La información que me estáis diciendo es verdad? ¿Es verdadera? Listo, tengo que validar que sea verdadera. ¿Y cómo sé que es verdadera o no? Bueno, ¿quiénes hablan de esto, po? ¿Quiénes más están hablando de este mismo tema? Y este tema y esta fuente es citada por otros lados, sí o no. ¿Ya? Y la última, que es, creo yo, la más importante, es ¿por qué alguien se interesó en escribir esto? ¿Cuál es el propósito de haber escrito esto? ¿Por qué? ¿Sí? Hace muchos años atrás, no sé, yo creo que ustedes eran chicos, un médico se le ocurrió decir, con una investigación a todas luces muy seria, que salió publicada en una revista muy importante, y salió diciendo que las vacunas con mercurio provocaban autismo. Y después de una investigación, se dieron cuenta muchos investigadores que este médico, la investigación se la había pagado un laboratorio que hacía vacunas sin mercurio. El médico hoy día no puede ejercer como médico y el laboratorio perdió todas las licencias para poder hacer medicamentos. Pero fue después de muchos años. Imagínate la cantidad de decisiones médicas y la cantidad de decisiones eh, científicas que se tomaron citando a este tipo. Entonces pasa hasta en esos lugares. Entonces por eso es tan importante preguntarse, bueno, ¿y por qué este investigador se le ocurrió ir a buscar que el mercurio, ¿cachai? Que puede haber múltiples fuentes, porque no tenemos idea cuál es la fuente. Se habla mucho de que el autismo tiene que ver con ¿cómo se llama? Tiene que ver con algo hereditario. Ya, porque hay pruebas. Pero ¿qué tendría que ver el mercurio? Y caché que la semana pasada en la ONU llega Trump y dice, no, el acetaminofeno o el Tylenol, más encima, con una marca, provoca autismo. Luego, ¿basado en qué? ¿Cachai, no? Es la primera pregunta. ¿Y por qué habría de haber algo como con foco en el Tylenol? Como que... Y tú dirías, y bueno, porque el Tylenol o el paracetamol es la única medicina que pueden tomar las mujeres embarazadas de forma segura. Pero ¿cuál es la evidencia que hay detrás? O sea, te fijáis que es importante hacer estas preguntas. Si tú tienes todas estas preguntas contestadas, no escritas necesariamente, atención, no necesitas escribirlas en el informe, pero necesitas tenerlas para ti. Cosa que si cuestionan tu fuente, tú puedes decir, oye, mira, esto fue publicado en tal fecha
se relaciona con mi tema de tal forma, la escribió una de las entidades más importantes en este tema, la información es verdadera porque está citada por esta y esta universidades, y además esta investigación lo hicieron porque pasó todo esto. Ahí es imposible que te digan que la fuente no vale. Entonces tú te escudáis en eso, ¿ya? Bien. Y después viene un análisis comparativo, ¿ya? A partir de todo lo investigado, tú llevas todo esto a potenciales soluciones, ¿sí? Y debes comparar. Para comparar se debe identificar las características más relevantes. Muchas veces el precio, muchas veces son ciertas funcionalidades, muchas veces son en cuanto impacta al problema, muchas veces también ha aparecido complejidad de implementación alta. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale ese número? ¿Quién dijo que era alta, baja, media? ¿Ya? Entonces, las preguntas de fondo son, estas soluciones, ¿qué características deben tener? ¿Todas las soluciones deberían tener las mismas características? Fíjate las preguntas críticas. ¿Ya? No críticas en términos de criticidad, sino que para criticar la solución y de tal forma que tú estés seguro que la solución que estás implementando vale la pena. Ya voy contigo, Vicente. ¿Más características hacen una mejor solución o una solución más cara o más costosa o no? La empresa que estoy analizando necesita la última característica en este momento. ¿Necesita la última chupada del mate? ¿La necesitará quizá en un año más? ¿En 5, en 10 años más? ¿O en verdad no? Y podría terminar, si es que implemento la última chupada del mate, la aplicación Copec en estas dos bombas de benzina, en Limache y en Olmué, podría estar tratando de matar una mosca con un portaaviones nuclear. ¿Te cachai? Entonces, en este momento tú empezás a buscar estas soluciones que son atingentes a tu problema, al tamaño de tu problema. Y atención con esto, esto es clave. El estado del arte informa, pero no se hace cargo de la solución. Perdón, de la decisión. No se hace cargo de qué decides tú. Tú puedes decidir la solución más absurda, pero tenés que tener buenas razones para haber decidido eso. No, es que me dijeron que implementara esta. Esa no es una razón válida. Tienes que tener los por qué, ¿no? Pero el estado del arte, el análisis, te muestra las posibilidades. No te dice qué debes decidir. ¿Ya? Tengo la pregunta de Vicente. Vicente, para tomar un poquito de agua. Ah, hola, profe. Más que nada era porque sobre el análisis de soluciones, por lo que yo recuerdo en FPEP, en formulación y evaluación de proyectos, sí había como un valor asignado así como implementación alta, media o baja, que se daba más por la reversibilidad del proyecto y qué tanto el impacto económico. Por ejemplo, yo estoy usando esa razón para medir, dar esa descripción alta, media o baja, la Me reversibilidad parece y el impacto estupendo, económico. Vicente. Me parece estupendo, y sorry que te interrumpa, pero me parece estupendo. Pero es porque tenía un criterio. Ah, Pero ya. muchas veces llegan los altos, medios, bajos porque... No, porque el foro de por ahí decía que... ¿Cachai? O para tratar de conducir hacia una solución en particular. No, po. Por eso, tú decís, ok, mira, la complejidad la vamos a medir sobre cuántas horas de implementación propone el fabricante. ¿Cachai? Y a mayor cantidad de horas, más complejo va a ser. ¿Listo? O cuál es la capacidad técnica que tienen que tener las personas que implementen independiente de cuánto se demoren. Ok, otro criterio. Pero ustedes deben declarar esos criterios. Ustedes deben decir esos criterios. No es como llegar y poner una tabla comparativa y chao. Con los números que a ustedes se les ocurrió. O con los números que eventualmente conversaron con su supervisor. Tiene que haber un respaldo. Oye, ojo, todo esto no es necesario que lo presentes. Pero tenéis que tenerlo por si te lo preguntan. Porque seguro va a salir la pregunta. ¿No? Son preguntas que salen en las defensas, en las predefensas. Oye, ¿y cómo calculaste que la probabilidad de ocurrencia de un riesgo era? ¿Cachai? No tenéis que tener la,
el respaldo. Y estas son buenas ideas de preguntas a realizar antes de tener que presentar para tenerlas bajo la manga, ¿no? Bien, solamente quiero caer y hay muchos de ustedes implementando soluciones tecnológicas. Quiero mostrarles solamente una última slide que la tenía medio oculta, pero creo que es atingente porque tenemos aproximadamente el 80% de los estudiantes de pasantía son industriales. Y como industriales, la gran mayoría están haciendo mejoras de procesos, automatizando, implementando soluciones tecnológicas. Entonces, a la hora de implementar un sistema de información o a la hora de implementar una solución tecnológica, atención, no una herramienta. ChatGPT es una herramienta, ¿sí? Un ERP es una herramienta. Un sistema es una herramienta. Pero la solución es mucho más allá. ¿Sí? Ya hablamos. No me sirve un ERP si no lo uso y no modifico mis procesos y no lo implemento y no hago que se use y no bla 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 bla. Ahí tenía una solución. Una vez que genera el impacto, esa es solución, ¿ya? Entonces, ustedes deberían, si quisieran comparar sistemas, herramientas, ¿vale? En general, deberían tener estos 5 criterios mínimos. Estos se llaman requerimientos no funcionales. Mínimo. Después pueden agregar otros, pero estos son muy relevantes. Confiabilidad. ¿Qué tan confiable es el sistema? La confiabilidad se mide en el saldo de una cuenta de ser la suma de sus depósitos menos la suma de sus giros. Fin. Y si yo voy a la aplicación, y si yo voy al banco, y si yo voy a la web, y si yo llamo por teléfono, el saldo es siempre el mismo al peso. Si eso sucede, yo confío en ese lugar. Yo confío en ese dato. ¿Cachai? Disponibilidad. Si la energía se pierde, o si falla un server, o si se corta la luz, ¿el negocio continúa? ¿Qué tan disponible está? ¿Qué tan disponible tiene que estar una herramienta o una solución? Y esto de nuevo, independiente si es tecnológico en términos de las TI o no. No sé, eh, voy a implementar un guardia en la puerta que, no sé, hace algún tiempo hubo un estudiante que trabajó, creo que en Nestlé, y se dio cuenta de que los proveedores estaban trayendo más productos de los que Nestlé de verdad necesitaba. Entonces lo que iba por sobre las órdenes de compra y que traían, que terminaban pagándolo igual, lo tiraban a una bodega y se echaba a perder en una bodega. Entonces pusieron una romana y hacían todo por peso. El camión pasaba por la romana al entrar y se calculaba con un delta la cantidad de peso que Nestlé había comprado. Y entonces el camión cuando salía tenía que pesar todo eso menos. Pero ahí tenía que haber una persona. Entonces la disponibilidad de esa persona tiene que ser 24/7. Esa es la disponibilidad de la solución. O no es necesario. No, porque los camiones llegan de 8 a 8. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vamos a querer una persona en la noche si nunca va a llegar un pedido en la noche? Disponibilidad. Escalabilidad. Atención, y la escalabilidad tiene que ver con el ancho. No con cuántas funcionalidades tengo, sino que con cuántas personas a futuro van a poder usar lo mismo que está usándose. Si yo pongo un guardia y de repente Nestlé dice que tiene que duplicar la producción para el mismo periodo, ¿con ese guardia me basta? ¿O tengo que poner otro guardia más? ¿Es escalable el sistema que yo estoy poniendo o no? ¿Qué pasa si se echa a perder? ¿Tengo otro respaldo? Escalabilidad, ¿no? Seguridad. Si pierdo información, si pierdo datos, ¿qué pasa? ¿Es importante, es relevante? No siempre es relevante, atención. Hay casos en donde no es relevante. Y interoperabilidad. Estos sistemas o estas soluciones tienen que ser capaces de conectarse con otras soluciones distintas dentro de la misma empresa, ¿sí o no? Ya, entonces, todas estas preguntas, ustedes podrían comparar soluciones respecto a estos 5 criterios más otros. Pero estos son criterios serios, objetivos, que tú los podés medir, ¿sí? Y que sirven, ¿vale? Entonces, chiquillos, em, paso
paso sus preguntas. Yo, este PDF, esta PPT con el PDF también se lo voy a entregar a sus profesores para que lo tengan por si es que quieren volver a consultarlo, ¿ok? No tengo ningún problema. Em, pero le voy a sacar todo lo que diga sistemas de información para que ahí no se mareen. Em, entonces, dada la hora, son 10 para las 4. Pasar a unos 10 minutos de preguntas que hayan quedado por ahí en el tintero. Por favor, siempre preguntas como las que han venido haciéndose de corte un poco más general. Las preguntas en casos particulares, vayan donde sus profesores a preguntárselas porque ellos van a tener mejores respuestas que yo. En este caso, y así habilitamos a poder contestar preguntas que sean más de todos, no solamente de una persona en particular, ¿ok? Tengo... em, tu, 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 tum. Lucas Rubilar me pidió volver a una slide. No te preocupes que voy a compartir la slide. Voy a compartirlas, las vaya a tener. ¿Ya? Sí, gracias, Con tu profe. profe. No se preocupe. Em, en el estado del arte debemos identificar herramientas o soluciones. El estado del arte lo que te va a decir no es ni una herramienta ni una solución. Te va a decir qué es lo que se hace hoy respecto a ese tema que tú estás investigando. Y a partir de ahí, tú construyes las soluciones. Acuérdate que los ingenieros diseñamos soluciones. ¿Sí? Esa es nuestra pega. Eso es lo que tú tenés que hacer es diseñar tu solución. Puede que esa solución integre distintas herramientas, variadas herramientas, de distintos lados. ¿Sí? Y está bien, está bien. Pero de nuevo, la solución no es el objetivo. El objetivo es resolver el problema que te planteaste en el objetivo SMART. ¿Ya? ¿Nos sirve una persona perteneciente a la competencia que nos comente la situación actual de ello? No veo por qué no. Dona tú. Si tenía acceso a esa persona y esa persona quiere contarte que ella es libertad de esa persona, ningún problema. ¿Cachai? Ahora, si tú estás en una multinacional, también puedes ir a buscar cómo solucionar ese problema en otros países, por ejemplo, de la misma compañía. Y tener una conference con otros países planteándoles el problema y cómo ellos lo han podido solucionar. No sé, ahí hay otra idea. Y la fuente propia de la misma empresa con los estudios propios es confiable para ellos mismos, entonces eso te sirve. ¿Te fijas? Lucas Rubilar, tenéis la mano levantada. Profe, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Era con respecto también al estado del arte. ¿Qué pasa si es que en alguna solución en específico, algún como enfoque que uno está tomando, no hay como soluciones muy parecidas o directas como en Internet con la que uno busca? Punto de generalizar como soluciones parecidas se podría llegar. No sé si me explico con la pregunta. Sí. Mira, voy a ser bien honesto. Es muy difícil, a no ser de que sea un proyecto de una empresa ultra mega hiper moderna, es muy difícil que no haya una solución para los problemas que ustedes están desarrollando. Es muy difícil. O bien que no existan las herramientas separadas que tú puedas juntar para armar una solución en particular. ¿Cachai? Es muy poco probable. ¿No? Y eso tiene que ver con que los problemas que ustedes están solucionando son problemas que en general han solucionado otras empresas y otras organizaciones o en otras industrias incluso. Entonces hay que deshacerse un poco buscando. Esa es mi recomendación. Yo me desharía buscando y dejar las patas en la calle buscando soluciones o buscando herramientas que podrían solucionar el problema, al menos en parte. ¿Cachai? Sí, Eso. profe, súper claro. Bacán. Diego Araya pregunta para temas muy específicos. ¿Se puede segmentar las áreas de interés del... Obvio, por supuesto. Y quizás tú tenéis tres focos distintos y tenéis que hacer tres estados del arte de cada uno de esos tres focos. Ahora, de nuevo, tenéis 20 minutos. Trata de poner foco. O quizás la solución es muy grande, la que estáis pensando. Trata de acotar. ¿Sí? O divídelo en etapas. ¿Sí? Primero va a pasar esto, después va a pasar esto otro, después esto otro. ¿Te fijáis? Eso. Bien, ¿alguna pregunta más? Tengo aquí Martín Contreras, profe. Para los doble titulación, ¿dónde veo quién es mi profesor guía secundario? Porque todavía no me aparece en web curso. Ya, Martín, si tú estás en doble titulación, lo más probable es que estés en una sección de una carrera A y tu segunda carrera sea Ingeniería Civil Industrial. Y lo que dijimos en la charla con el director de Ingeniería Civil Industrial, no sé si pudiste estar, una charla específica para aquello, es que ustedes pueden recurrir a los profesores
de Ingeniería Civil Industrial o a los profesores de pasantía de Ingeniería Civil Industrial para pedir ayuda y apoyo. ¿Ya? No podemos, por logística, asignar un profesor en particular para cada uno de los estudiantes de doble titulación. ¿Ya? A pesar de que son pocos, son 17 este semestre, em, el semestre pasado fueron 50, para que se hagan una idea más o menos de la magnitud. Este semestre son 17, pero de igual forma, em, si quieres me escribes y yo te puedo orientar. Dependiendo del problema, me haces un pequeño brief del problema que estáis tratando de resolver y yo te puedo orientar con quién podría hablar. Pero por ejemplo, el profesor Duque siempre está abierto a recibir estudiantes de pasantía, ¿sí? El profesor Samuel Varas, que también es de pasantía, también siempre está abierto a recibir estudiantes, ¿ya? Y si ustedes van a la facultad a hablar con algún profesor de industrial, seguro se van a topar con Luis Aburto, seguro se van a topar con la profesora Jaira Barrera, seguro se van a topar con el profesor Mario, ¿no? O sea, van a toparse con profesores del área industrial, seguro. Eso. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta, reclamo, protesta, toma de la sesión? ¿No? ¿Seguros? Bien, chiquillos, para mí es súper relevante, súper importante y estoy súper agradecido de la convocatoria. Somos 220, no vi cuál fue el pic, pero estamos acá 2/3 de todo el semestre de pasantía y creo que son relevantes estas instancias, sobre todo para poder setear mínimos. Ya esto no es como esto es lo máximo a lo cual ustedes podrían aspirar, esto es lo mínimo que les estamos pidiendo a todos. Entonces, eh, traten en la medida de lo posible de tomar estas herramientas, estas ideas y de implementarlas en sus proyectos, de contestar estas preguntas, de poder analizar, de tal forma de que cuando entreguen su documento con el estado del arte, con el planteamiento del problema, tenga peso específico, sea obvio que hay que resolver esta cuestión, no haya dudas, ¿sí? Entonces pídanle a alguien más que lo revise, pídanle a alguien más que se lea el informe, ¿ya? Yo les pido perdón, a mí me han mandado muchas veces informes y presentaciones, pero me entienden que yo estoy a cargo de 310 personas, de 310 estudiantes con problemas distintos, en empresas distintas, entonces me es imposible hacerlo. Pero siempre va a haber un profesor, un compañero que ya egresó, un ingeniero o alguien que les pueda responder, ¿ya? Y que les pueda opinar. Algún profesor incluso de otro curso que esté más o menos empapado con lo que es desarrollar un proyecto ingenieril o un capstone project. Incluso los profesores de capstone project podrían ayudar, y que son varios, ¿ya? Eso. Chiquillos, no les quito más tiempo. Estoy tremendamente agradecido de que estén acá. Hay un par de personas que necesitan hablar un par de cosas hacia el final conmigo, así que los espero, pero tengo 15 minutos nomás hacia el final, así que tiene que ser cortito. Y si no, me pueden escribir un correíto y yo ahí voy a tratar siempre de contestarles, ¿vale? Que tengan una muy buena jornada y ha sido bacán estar con ustedes. Muchas gracias.